Muy buenas tardes a todos. Es un placer aceptar esta invitación. En primer lugar, bueno, el título de la presentación es por el lado del mundo minero y es la construcción del túnel Sur Los Bronces, que fue la primera TBM doble escudo introducida en Chile. Y quisiera compartir con ustedes alguna perspectiva desde el punto de vista del diseñador, del ingeniero consultor que estuvo involucrado en el proyecto. Y en lo siguiente, el temario es algunas referencias iniciales del proyecto, el desafío, pues la verdad es un gran desafío, las consideraciones borde del proyecto, como la cordillera de los Andes, y ahí hago referencia a lo que el presidente de la Asociación Argentina, señor Bardet, dice respecto a los desafíos comunes que vamos a enfrentar con proyectos binacionales en tunelería. Por lo tanto, recojo parte del llamado a mi presentación. Menciono los estudios realizados para este proyecto, la selección del método de excavación, ¿cierto? Tuvimos alternativas de decir Drill Blasting o TBM, la alternativa TBM, después un nuevo desafío que apareció también, luego la estrategia, construcción y aspectos de seguridad durante la construcción, y después algunas conclusiones en perspectiva. Bueno, el proyecto, el mandante, el cliente, fue Anglo American Sur, la división de exploraciones en específico, para su proyecto que era la construcción de un túnel para propósito de exploración de un nuevo yacimiento. La ubicación es la división Los Bronces de Anglo American, que está aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago, en la cordillera, y nosotros, en Solar Consulting Chile, hicimos toda la ingeniería del proyecto. Bueno, el desafío, la cordillera de los Andes. En primer lugar, la mina es una mina de producción 140.000 toneladas por día, con mucho movimiento. La longitud del túnel, 7,9 kilómetros, a un 2% de pendiente. El diámetro, 4,5 metros. Un acceso único para este proyecto. Elevación del portal, que lo estamos viendo en esa zona, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Luego la elevación final, 3.700 metros. Y tramos con cobertura entre 500 y 1.000 metros. Por lo tanto, un proyecto que es y fue un desafío desde su inicio. Algunas consideraciones de borde para este proyecto. Ya mencioné que está en un ambiente minero. Para los que no están familiarizados con minería, y especialmente con minería de gran producción, las interferencias son enormes, ¿vale? Porque siempre hay prioridad por el lado de la producción minera frente a otras actividades que alguien esté desarrollando en el área. Por lo tanto, había que hacer frente a un gran flujo de camiones mineros, más todos los equipos adicionales que se ocupan, restricciones por tronadura en el sector del Rajo, esto es una mina de open pit. Luego, no sé muy bien acá, pero parte de la vista que teníamos desde el portal con toda la actividad minera. Por otro lado, un invierno riguroso, cordillera de los Andes, 3.600 metros, o sea, ahí ven lo que puede ser en cordillera la operación en invierno, utilizando equipo pesado para despeje de caminos, obviamente dificultando todas las actividades del día a día. Y en tercer lugar, la interferencia con un proyecto de expansión que lleva a cabo la misma minera en ese minuto, que tenía alrededor de 5.000 personas trabajando en el entorno. Por lo tanto, otro ingrediente a la juguera. Finalmente, luego, la cuarta, en ese minuto, en Chile estamos viviendo un boom minero tremendo. Por lo tanto, había falta de contratistas, ¿vale? No había gente, esa es la verdad. Por lo tanto, finalmente, el otro gran consideración, como siempre, las expectativas del cliente respecto al plazo. Bueno, con esas consideraciones de orden, comenzamos a definir los primeros estudios. Como siempre, el buen consultor empieza a recopilar los antecedentes disponibles del proyecto. Tomamos todo lo que era las prospecciones geológicas que hicieron la división de exploraciones para ver qué es lo que teníamos, a qué nos podíamos tomar, digamos, respecto a la geología, la geotecnia, el ambiente en general. Por lo tanto, encontramos sectores muy bien estudiados
al final del túnel y el inicio, pero entre medio no había más y no había cómo hacerlo, tampoco con altas cumbres, difícil acceso, por lo tanto, pero sí con un gran conocimiento parte de profesionales que trabajan en la industria minera, que conocemos el ambiente montaña y podíamos trabajar con inferir y estimar algunas proyecciones geológicas de los sectores intermedios. Sin embargo, había mucha información disponible por las campañas de exploración. Luego hicimos los primeros análisis de los estudios de trazado, por dónde iba a ir el túnel, ya conocíamos más o menos por dónde podría estar el portal, al lugar que teníamos que llegar, y en consecuencia teníamos que ir buscando distintas alineaciones que dieran la mejor longitud, el mejor sector, etcétera. Tuvimos que hacer los estudios de sección mínima con base a los requerimientos del cliente, ¿verdad? Un túnel para exploración, de uso exclusivo para ese propósito. Por lo tanto, la verdad que era una sección mínima. Bueno, ya teniendo algunos antecedentes de trazado, hicimos un reconocimiento, una profesión, campañas geológicas, geotécnicas de la zona, levantar toda la información que pudiésemos tener y estudiar para comenzar a caracterizar la calidad del macizo rocoso y por ende después agregar todos esos detalles hacia los diseños del soporte y otras cosas. Seleccionamos también el lugar del portal y hicimos la ingeniería del portal de acceso, que finalmente resultó ser en un punto por ahí, foto tomada en invierno también. Y comenzamos a desarrollar la ingeniería de prefactibilidad, de factibilidad, de detalle y costo de la alternativa de tronadura, drill and blasting. ¿Okay? Luego hicimos análisis de ingeniería de ventilación y comenzamos a hacer los primeros estudios de viabilidad de la utilización de una máquina TBM en el proyecto. Hicimos estudios de cortabilidad de roca, ensayos geomecánicos y luego hicimos la ingeniería de prefactibilidad y factibilidad de la opción TBM. Por supuesto, altura 500.000 metros en tapada sobre el túnel. Hicimos unos estudios de potencial rockboards en el eje del túnel. Por supuesto, la gran interferencia con la mina ameritaba hacer estudios detallados de interferencia y cómo íbamos a actuar con ello. Un proyecto de expansión que requerían pasar camiones de alto tonelaje por los caminos que íbamos a ingresar al botadero. Una situación dinámica en la planificación de minas que nos obligaba, además, al año 3 o al año 2 y medio, cambiar nuestras instalaciones de faena y darles a otro lugar. O sea, es todo un tema logístico muy importante que hay que analizarlo. La selección del área para la instalación de faenas para minimizar estos movimientos que acabo de decir. Comenzar a ver la precalificación de contratistas también. Hay un entorno de mucho trabajo en Chile, es muy difícil conseguir compañías. Y otros estudios asociados a cualquier proyecto de tunelería, como son riesgos, energía, avalanchas, agua, etc. Selección del método. Método. Drill and blasting, tronadura o TBM. Bueno, el título de la canción ya está puesto, por lo tanto sabemos que vamos por el lado de la TBM. Pero bueno, aparece la alternativa TBM, obviamente porque habían condiciones muy particulares que la hacían muy viable, especialmente con todo proyecto de tunelería de TBM, la longitud. Sabemos que hay una longitud, sobre una longitud ya comienza a ser muy atractiva la alternativa, frente a excavación único, sabíamos que íbamos a tener problemas con la ventilación, la logística era muy clave también, y por otro lado, la seguridad. Por lo tanto, sobre la base de investigación geológica, geotécnica que hicimos, la verdad que reconocimos que no había duda de que la máquina, la utilización de una tallera era muy viable, ¿vale? Por lo tanto, había muy bajas probabilidades de encontrar unas fallas mayores, como vimos en la presentación anterior del colega de Austria, ¿cierto? Que llevó esa máquina atrapada tres veces. No hay indicios de arcilla en la revisión tampoco de los sondajes que hicimos. Roca mayormente competente, dura, abrasivo, y algunos sectores iniciales con rocas de menor calidad geotécnica, pero que podíamos vivir con ello. Por lo tanto, seguimos validando nuestro proyecto con revisores internacionales que avalaran también la metodología y toda la ingeniería, y obviamente ya hicimos los trade-offs en costo, en tiempo, en otra serie de cosas con respecto a la alternativa de drill and blasting.
Luego hicimos un benchmarking con proyectos que se estaban realizando en ese minuto. Visitamos proyectos en Escocia, en Suiza, Alemania, Austria, Perú, Brasil, Argentina, junto con el cliente en algunos de ellos, para ver que convencer de que la alternativa era viable. Y finalmente vimos la serviciabilidad y futura utilización del túnel, también como un punto importante. La foto que ven ustedes ahí abajo es de un proyecto que visité en Escocia, el túnel Glendow, que fue uno de los claves al final también en las decisiones. Pero, después venía un nuevo desafío, ¿cierto? ¿Por qué lo llamamos nuevo desafío? Que es convencer al cliente, ¿verdad? O sea, yo que he estado participando en muchos proyectos de túnel, ya este era como nuestro cuarto estudio de alternativa TDM en que estábamos tratando de introducir la tecnología en Chile, y obviamente por razones económicas, otras por lo conservador del medio minero, de utilizar siempre la tunelería que siempre hacemos y la hacen muy bien, ¿cierto? Chile tiene una tremenda tradición minera, por lo tanto el desafío era convencer al cliente y bueno, lo hicimos. El cliente dijo sí. Por lo tanto, con eso vino ya el por qué el cliente lo decidió. Bueno, básicamente, con base a todos los estudios, obviamente, que les acabo de mencionar, un aspecto de seguridad. Sin duda que la TDM ofrecía un estándar mayor en seguridad, muy importante y valorado en la actividad minera. Los rendimientos de excavación, sin duda que son mejores, mejor ventilación, mejor acabado del túnel, los plazos del proyecto, o sea, daban con las expectativas del cliente en las fechas que ellos esperaban iniciar sus próximas campañas, y también el deseo de aportar con innovación tecnológica y transferencia tecnológica al país. Por lo tanto, se dio todo eso en las decisiones del cliente en aceptar la metodología TDM. Bueno, orden de proceder con el proyecto, por supuesto, estábamos atrasados. La expectativa del cliente es siempre comenzar cuanto antes y terminar cuanto antes, de manera que tuvimos que empezar a organizarnos ya con la orden de proceder. Y en alguna etapa de la ingeniería nosotros ya habíamos hecho una preselección de contratistas y identificamos que no había experiencia de TDM en Chile. Por lo tanto, teníamos que buscar consorcios chilenos con extranjeros para suplir ese gap en la tecnología, y por lo tanto tomamos aspectos claves como la experiencia de las compañías, la organización, la experiencia en transferencia tecnológica, la cultura de seguridad con el estándar minero, que fue algo de lo más crítico, la verdad, porque en general el mundo civil no está acostumbrado a trabajar con estándar minero en temas de seguridad. Y obviamente también en temas de los plazos. En definitiva, decidimos finalmente adjudicar al consorcio Besalco Dragado, quienes utilizaron la empresa Celi, una máquina Celi como fabricante y operador de la máquina, y nosotros hicimos toda la inspección técnica del proyecto y actuando como parte del team del dueño. Fue una experiencia muy interesante porque nosotros tuvimos en todo el proceso de licitación del proyecto, hicimos todas las bases, revisamos la oferta económica también de los constructores, cosa que no siempre ocurre con los mandantes, se reservan ellos eso, y nosotros fuimos parte de todo el project management de todo este inicio del proyecto. Por lo tanto, pasando a lo que fue la construcción propiamente tal del proyecto, tomamos algunas estrategias, ¿verdad? Y básicamente fue tomar una que se llamaba obras tempranas, una etapa luego en drill and blasting, después el montaje TDM, luego excavación con TDM y después el sacar la máquina del túnel. En consecuencia, las primeras partes como logística que comenzamos era acreditar a todo el personal del contratista, ¿verdad? Y hacerle todos los cursos de inducción que tienen que hacerse en el área minera, que no son menores. Por lo tanto, hay un trabajo enorme que hubo que hacer y los contratistas no acostumbrados a esos estándares, obviamente que costó bastante, pero se sirvió. Luego todo el apoyo logístico. Ahí hay que comenzar con toda la logística, un proyecto de esta naturaleza, muy importante, e iniciar las obras tempranas, que eran las instalaciones de faena, los caminos de acceso, hacer el portal, empezar a hallar servicio, electricidad, etcétera. Comenzar también ya con todo el tema de los diseños finales en ventilación.
Y definimos una primera etapa en drill and blasting de 800 metros, porque una máquina TBM no se tiene y se compra en el supermercado mañana, o sea, hay que esperar un año, normalmente entre 10 y un año en tiempo para que la máquina llegue, por lo tanto nosotros podíamos aprovechar ese tiempo de ir haciendo algunas obras. Y por otro lado, porque al principio del túnel esperamos condiciones geotécnicas un poco más desfavorables, por lo tanto dije, bueno, empecemos con algún tramo en drill and blasting. Aprovechamos a hacer un sector para hacer una cadena de montaje de la máquina para cuando llegue y hacer todas las obras civiles asociadas también al proyecto. Bueno, luego comenzó la etapa de montaje de la máquina, una vez que ya llegó la máquina. Después viene todo el montaje en la infraestructura de apoyo, generador eléctrico, el acople a la red de electricidad de la mina, habilitación de los trenes, las cintas transportadoras, las estaciones de descarga de la marina de la excavación, etcétera, muchas cosas, actividades asociadas con el montaje. Y finalmente, como ya era la expectativa alta, comenzar a excavar con la máquina y empezar a probar, digamos. Por lo tanto, ahí también venía ya la parte logística asociada a ello, y bueno, y finalmente, que fue el desmontar la máquina. Bueno, en las obras tempranas aquí quiero mostrarles algunas cosas de lo que son nuestros Andes, el proyecto en que vamos a estar trabajando, espero a futuro, en todos estos desafíos que tenemos en conjunto. Y bueno, habíamos visto que el invierno es duro y nos tocó el primer año inmediatamente riguroso el invierno. Hay sectores en esa zona que pueden nevar hasta 5 metros de altura, o sea, es bravo. Por lo tanto, significa paralización de faena y toda la logística y todos los planes que uno tiene. Hay que esperar, hay que cambiarlo. Bueno, ahí pueden ver sectores ya armando la parte de instalación de faena. Pueden apreciar las máquinas trabajando en accesos en los caminos de acceso, trabajando en los portales, hasta llegar ya finalmente a un portal más o menos terminado en esa etapa y en la cual ya teníamos al menos un refugio dentro. Eso también es importante, digamos, dentro de la estrategia también fue consolidar un área en el sector del portal interior también como refugio. Luego vino la etapa 1, que es, como bien dije, es la parte del drill and blasting. ¿Estoy bien todavía con el tiempo? Mientras esperábamos la llegada de la máquina, entonces iniciamos el tramo de excavación con drill and blasting y básicamente fue eso y comenzar a preparar la zona de la cadena de montaje para la máquina. Traslado de montaje, desde que la máquina estaba en Italia, cuando se entregó funcionando, se desarmó, se trasladó por barco, luego camión a la mina, se dejó, luego se tomó y se llevó ya hacia el portal de acceso. Como pueden ver, se mete por el túnel y se comienza a todo el armado de la máquina al interior, hasta ponerla en posición para comenzar a perforar, que era todo lo que todos queríamos que comenzara la excavación. Actividades de preparación y apoyo para el tema TBM, excepto la ventilación, todas las cintas transportadoras para sacar la marina del material de excavación, la logística, dovelas, el tren, etcétera, muchas cosas de infraestructura adicional, una torre acá para descarga en el portal, qué sé yo. Y bueno, la excavación con TBM, que no voy a ahondar mucho, yo creo que hay muchos ejemplos que han dado acá, pero básicamente avanzar, poner pernos donde corresponde, malla, dovela, y buscar, y llegamos a las típicas figuras del libro. O sea, funciona, ¿ok? Bueno, un aspecto de seguridad aquí era muy relevante para el mandante, por lo tanto, lo que en la estrategia es un concepto en minería que es la cabeza de mando muy proactivo, con aspectos de seguridad visible, por lo tanto tiene que estar muy presente en todas las actividades que se realizan en el día a día, informando, conversando, viendo los potenciales riesgos, etcétera. Se preparó una cuadrilla de rescate también en el túnel, mediciones de gases, temperatura, habilitamos refugios también en caso de algún potencial siniestro para que la gente pudiese refugiarse. Hicimos simulacros,
tuvimos también un refugio móvil que iba con el tren detrás de la máquina. Por lo tanto, el aspecto de seguridad fue muy marcado en este proyecto. Lo que nos interesa, ¿cierto?, a esta audiencia, compartir con ustedes algunos datos de rendimiento en la excavación. Bueno, el tiempo total, 36 meses. La construcción del portal con el invierno complejo nos llevó 5 meses lograrlo. Después la excavación en la etapa 1 también nos llevó 5 meses. El montaje 3 y la excavación propiamente tal en la TBM 23 meses. Rendimiento, yo creo que acá están los avances por mes. Y la verdad es que llegamos a un pic de 578 metros, lo cual fue fantástico. Nosotros estimamos en algún minuto que podíamos llegar a 600 metros, estuvimos cerca en el pic. Tuvimos avances de 417 a 513 metros por mes, lo cual nunca lo van a lograr con un drill and blasting. 5 avances de 344, 363 y varios 157, 284, por lo tanto la máquina respondió a las expectativas que teníamos de ella. Y en un pic diario de excavación hicimos 47 metros. También no nos creían al principio, pero cuando lo llevamos a ver fue fantástico. Avances medios 15 a 20 y promedios 9,5 metros, lo que es bueno. O sea, la verdad que con esos rendimientos, los que trabajamos en tunelería, estamos muy contentos con ellos. Algunos tiempos de los ciclos, estuvimos en un tiempo total de producción del 44%, y en tiempos de no producción 56%, lo cual está el mantenimiento, logística, etcétera. Tuvimos 44% utilización. Luego de ese 44%, el 52% correspondía a la excavación, el otro 12% a la instalación de las dovelas de piso y riel y el resto en sostenimiento. La geología y los sostenimientos en la excavación y finalmente el tema de la fortificación. Clasificamos en 4 litologías principales y los comparamos con lo que nosotros habíamos esperado en las ingenierías básicas. En algunos estuvimos cerca y en otros un poquito con diferencias, pero sabiendo que teníamos incertidumbre en algunos sectores, pero no quedamos conformes, digamos, con eso. El cliente también. Las clases, los diferentes tipos de sostenimiento instalado, según la categoría de soporte. Ustedes pueden verlos más en detalle, pero bueno, el grueso del túnel la verdad que fue roca competente y el sostenimiento en general, por definición del mandante, por estándar de seguridad, fue malla y perno sistemático. Ahí pueden ver algunas de las labores de sostenimiento. Y en las zonas de categoría 5 o menos competentes, dovela metálica. Bueno, ya terminando la excavación de montar la TM, la planificamos para que esta máquina la pudiésemos sacar. Es una tecnología de cabeza abatible y logramos retirarla también la máquina sin ninguna dificultad. Y bueno, yo creo que con esto quise compartir con usted finalmente en perspectiva, que nos quedó nosotros como los ingenieros que estuvimos luchando mucho tiempo por introducir la máquina en Chile. Y bueno, algunas de las lecciones que nos deja el proyecto. Sin duda que una gran atractivo por el lado del cliente más y por todo, 0 fatalidad. No falleció ningún trabajador durante esta obra. De nuevo, el diseño y el mandante privilegió por sobre todo la seguridad en su proyecto y lo logró. Desde el punto de vista de la excavación, fue un éxito. El túnel se excavó exitosamente. Desde el punto de vista del propósito del túnel para los geólogos del Departamento de Exploración de la compañía, fantástico. O sea, un túnel muy fácil de mapear, que pueden caminar muy tranquilos, etc. Las expectativas de avance que teníamos se cumplieron. El proyecto demostró que es posible utilizar las máquinas en los Andes, como cosa que muchos a veces tenían su duda. En los Andes chilenos, podemos traspasarlo a Argentina, ¿verdad? Fue la primera TM utilizada en Chile. La logística, aquí yo creo que hay un punto que hay que considerar muy seriamente en próximos proyectos. La logística, la organización, la transferencia tecnológica, los constructores en futuros proyectos deben ser muy cuidadosamente planificadas, ¿vale? Hay cosas que uno cree que van a resultar y a veces no. Por lo tanto, yo creo que tenemos esa experiencia también que la estamos tomando también en nuestro proyecto. Para la ingeniería chilena fue un gran hito, fue catalogado como el hito en el ranking número 1, los principales 20 proyectos de los 20 años por la Cámara Chilena de la Construcción.
y también fue el precursor de otros proyectos de TDM que en este momento se encuentran en ejecución o que están por comenzar. Hay a lo menos 4 proyectos que ya están con las máquinas a punto de comenzar a excavar, otro que está por llegar la máquina, o sea, ya tenemos 3 proyectos que están y algunos otros que estamos viendo, probablemente vamos a tener 2 o 3 TDM adicionalmente. Y bueno, en perspectiva, la verdad que mi conclusión es que fue misión cumplida. Por lo tanto, ahí está la alegría del minuto que terminamos la excavación de todo el personal, de contratista, mandante, ingeniero, etcétera, y al final también la foto cuando retiramos la máquina. Y bueno, y mi agradecimiento finalmente obviamente a la Dirección de Exploración de Anglo American Sur, que nos permite también compartir con ustedes esta información, al consorcio de Salco, Dragado Celi, a los profesionales de Sargasso Consulting Chile y por supuesto a nuestros colegas también de Argentina que también estuvieron participando en el proyecto. Así que muchas gracias.